¿Quién va a hacer las preguntas? Bueno, que la sabe, si él nunca sale. A ver, Yankepo. Ya. Ya O sea, no. el que gana, arranca. Hace las preguntas. Hace las Ya. preguntas. Dale. Yankepo. Ya. Todo tuyo. Bueno, empezamos. Listos. Sale. Primer podcast. podcast en la historia de Mayo. Nada, qué lindo tenerlos a los dos. Hemos ido avanzando súper bien, estoy súper contento con eso y creo que justamente la idea de empezar con este podcast es para que poco a poco más agentes inmobiliarios, más personas nos conozcan. Tenemos el placer de tener por primera vez a Edwin en cámaras, casi nunca prácticamente que sale en ningún video ni en ninguna presentación, pero nada, qué bueno que te hayas prestado en esta oportunidad para compartir y un poco contarnos todo lo que fue de Mayo, lo que es de Mayo y lo que se viene. Bueno, nada, cuéntanos un poquito cómo empezó de Mayo. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos? ¿Fue una idea súper pensada, estratégica? ¿Fue algo que se fue dando del día a día? ¿Fue una cuestión de azar? ¿Cómo fue? No, en realidad fue algo, bueno, yo comencé con mi esposa, ¿no? Comencé en este negocio, casi sin querer, ¿no? O sea, nosotros estábamos evaluando posibilidades de negocios y apareció una oportunidad de vender un inmueble, ¿Ya? ¿no? Ese inmueble, ¿Qué año estamos hablando más o menos? 2002. Wow. En el 2002. 2002. 22 años. Sí, en el Buen 2002, tiempo. cuando el mercado estaba de subida, o sea, era más difícil conseguir propiedades, Claro. ¿no? Porque los propietarios podían venderlos por su cuenta, no habían los portales tan fuertes Periódico como son nomás, ahora, en el print. periódico y todo. Entonces se presentó la oportunidad de poder vender un inmueble. Me contacté con la persona que era con el propietario, estábamos compitiendo con otra corredora, una chica joven que también estaba vendiendo la propiedad y conseguimos un cliente interesado. ¿Ya? Pero en paralelo la otra corredora también había conseguido un cliente interesado. Wow. ¿Ya? Y El primer desafío. el primer desafío, ¿no? O sea, cómo convencer al propietario de que nosotros podíamos tener la mejor oferta. Pero a veces los números no es todo, ¿no? Porque Claro. nosotros, no recuerdo el precio, pero ponte que la otra corredora consiguió un cliente de 200.000, nosotros conseguimos que su oferta fuera 203.000, que era suficiente como para que un propietario se animara Tome la decisión, claro. a tomar la decisión, más aún si los dos habíamos presentado la oferta en conjunto. Pero optó por la otra corredora. Wow. Optó por la otra corredora porque era una chica joven, simpática, etc. Después de cuánto Y- tiempo que estabas y el, tratando de venderlo. y el propietario también era una persona joven. ¿Tuviste como muchas visitas, mucho trabajo o no fue tan...? Sí, tuvimos varias visitas. A veces eso es lo que más duele, ¿no? Cuando uno está trabajando... Exacto, no, y era mi primera propiedad, ¿no? O sea, era la primera que ¿Primera y estábamos- única o tenías No, un la pool? única, pues porque, O sea, era vender o venderla. No era todavía agente inmobiliario, nada, sino Wow. estábamos haciendo esos pininos, como muchos creo en este mercado Tal cual. hacen, ¿no? Así es, así se arranca, ¿no? Y el propietario me dijo en mi cara, me dijo, mira, ¿sabes qué? No he optado por darle la prioridad a la chica. Mi suerte fue que esta chica su cliente tenía una abogada que era una señora muy difícil. Entonces, complicó mucho la operación. Ok. ¿Ya? Y eso llevó a que el propietario me llamara y me dijera, oye, ¿sabes qué? Si tienes un cliente y lo cerramos mañana, lo cierro contigo. Wow, ahí Y era. mi- Pero tu cliente tenía una oferta mayor, Mayor. y aún así le dio prioridad a la otra corredora. A la otra corredora Claro, ¿no? con Porque normalmente suelen irse por la oferta mayor. Sí, o Claro. quizás la otra oferta llegó primero. No, las dos llegaron juntas. Wow. Es más, creería Increíble. que hasta la mía llegó primero. Ya, Pero, de repente pero el propietario tenía él interés de venderlo con esa corredora. tenía un interés de venderlo con otra Era corredora. seguramente más cercano con ella. No, yo creo que era una chica joven, bonita, simpática, y él era un tipo joven. Y por ahí, Ahí creo está- que ahí está el tema, ahí está por el ahí tema. por ahí vino el tema. Pero se fue deteriorando su relación porque la abogada del comprador Complicada. complicó la situación. Entonces me llaman y yo hablo a mi cliente me dice, ya, perfecto. Primero que mi cliente también era un comprador interesado y de tomar decisiones. Práctico, claro. Entonces me dijo, ya, perfecto, nos juntamos y mañana firmamos. Hoy día nos juntamos, mañana firmamos. Cuando nos juntamos,
me doy con la sorpresa que el propietario ahora le dice, ya está bien, te lo voy a vender mañana, si firmas mañana te lo vendo a ti. Pero con la otra corredora he quedado en 200.000 y así que no hay ningún problema, te dejo en 200 también. Wow. Sin que nosotros le tuviéramos que pedir ni descuento ni nada. Entonces se cerró finalmente en esos 200. O sea, les hizo un descuento sin pedir descuento. Sin pedir descuento. Qué increíble. Un ¿no? propietario, O sea, un poquito loco, creo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo era ese propietario? ¿Tenía bastante patrimonio? ¿O era su primer departamento? No, sí, tenía varias propiedades, tenía dinero. Pero, o sea, el tema acá es que, bueno, era la primera operación que hacíamos, o sea, y ahí me di cuenta que de alguna manera tenía las cualidades para poder llevar La negocio, negociación, ¿no? claro. Porque no perdí contacto con el comprador, igual mantuve también con el vendedor y le demostré además que el manejo de temas legales para poder hacer la compraventa, ¿no? Mientras que otro tenía una abogada, nosotros no teníamos abogado, pero me tenían a mí, que no soy abogado, pero les manejé toda la operación. Ah, genial. O sea, ese también fue un diferencial para solucionar. Y Exacto, para para tranquilizar y para hacer que las cosas avancen sin tropiezos. Sí, bueno, nosotros que a veces algunos abogados, creyendo que son mejores, generando más complicaciones, ¿no? a las O operaciones. sea, entre comillas, gracias a ese abogado, hoy estamos todos acá sentados. ¿Qué hubiese pasado si no hubieses vendido esa propiedad? Tú sabes que lo que me pasó fue que la segunda propiedad que iba a vender era, o sea, bueno, a raíz de eso... Te motivaste también, ¿no? Me motivé. Yo no soy una persona que me guste mucho hacer llamadas en frío, ya, pero como les comenté, estaba trabajando con mi esposa. Año 2002. 2002. Sí. O sea, las llamadas en frío eran más importantes y fuertes. Claro, y todo el mundo atendía en esa época. O sea, no es como ahora que tenés 800 llamadas de todos. Claro, pero en esa época, como el mercado estaba en alza, los propietarios estaban creídos. Claro, no le daban. No daban así nomás. Entonces, llegamos a hacer un match con mi esposa. Ella hacía la llamada, voz de mujer, un poco más fácil de llegar. Claro. Y las visitas las hacía yo. Okay. Y las visitas y el cierre para la captación. Y nos funcionó muy bien. Captamos una casa en Aurora, un departamento realmente, porque era una casa donde la habían dividido en pisos y el primer piso era el que estaba en venta. Ya, y estos propietarios, eran dos propietarios, me dan para que muestre la propiedad. Igual mostramos, conseguimos un cliente, el cliente fue a ver la propiedad, o sea, fue a ver una vez, fue a ver dos veces. Para esto yo tenía que recogerlo al cliente, llevarlo. En esa época un poco que las cosas se daban así. Y quién te dice que me encuentro con ese cliente, o sea, y no lo compró, ¿no? Pero me encuentro con ese cliente cuando estaba vendiendo mi tercera propiedad, que era una propiedad compleja, había un montón de propietarios. O sea, tú estabas vendiendo una casa en La Aurora, llevaste un cliente que parecía interesado por esa casa, pero el cliente al parecer se desinteresó y tú ya tenías una tercera propiedad. Que también la estábamos corriendo. La estabas corriendo. Y esa propiedad era de varios propietarios que no se llevaban bien entre ellos. Okay. Me acuerdo que fuimos en la notaría Paíno y ahí estábamos haciendo el cierre de la compra-venta y de repente me fijo en el cubículo al costado, estaban mis compradores y mis vendedores cerrando de la otra casa. De la otra casa. Cerrando Tú habías ido a cerrar la tercera casa. La tercera. Y la segunda casa. Se estaba cerrando sola. Estaba cerrando sola. Sí, se estaba cerrando sola. ¿Y qué hiciste? Entonces... ¿Esa era tu segunda y tercera operación? Sí, que era pues, lo máximo, pues, ¿no? Entonces era la segunda y la tercera. Y bueno, terminé mi operación porque, ¿no? Y bueno, me acerqué a donde ellos y dije, ¿sabes qué? Esta cosa no se hace, ¿no? Entonces se volteó, los compradores se voltearon, se dieron la vuelta, así mirando a la pared, de avergonzados, ¿no? Y era un gringo, era un tipo que no le faltaban recursos, sino simplemente que era muy vivo, ¿no? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. Comprador y vendedor, los dos estaban coludidos. O sea, que era un gringo acriollado. Sí, era un gringo acriollado que fue... Y el propietario... el propietario aceptó. El propietario aceptó rebajarle el monto que era la comisión para poder cerrar. O sea, el gringo fue directo. Cuando yo ya lo había llevado a varias propiedades y a esta propiedad que le interesaba la había llevado varias veces. Y le había hecho seguimiento, pero así todo me engañó, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de que le mostraste la propiedad por última vez
Se termina se cerrando. termina cerrando los desmontes de notaría por coincidencias de la vida, ¿no? 10 días después. Ah, o sea, Wow. O sea, súper cerca. súper, O sea que no es de ahora eso, ya pasa desde hace 20 después años que- atrás. Después que le cerré, después que lo... yo siento, sabes, que en esa época pasaba quizá más que ahora. Claro. Sí, puede ser, Sí, había porque menos antes control. antes todo era más impersonal. No, ahora además es que más los propietarios... personal, la gente se conoce, Claro. hay redes sociales. Exacto, que lo pueden afectar, ¿no? Además que en esa época, como que los propietarios medio que te hacían un favor de darte la propiedad porque había mucha, Claro. mucha venta, ¿no? O sea, muy fácil Sí, era ya vender tocaremos ese tema, ¿no? Que comparado ahora. dicen, o que estamos ahorita en un mercado Al alza. recesionado, no ahora, estamos en un mercado no, recesionado claro. y que es mucho más difícil vender. Obviamente. Pero siempre tenemos esos casos que también nos comentan de que es muy difícil captar propiedades, ¿no? Claro. Lo cual, en realidad, los que han estado en mercados alcistas, Ahí ahí es realmente es. mucho más complicado. Sí, Totalmente. exacto, es mucho más complicado. Pero bueno, terminó la operación, me junté con los meostraferos estos señores y finalmente me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este es el único patrimonio que tenemos y nos hemos dividido entre los dos y a cada hermano nos toca una cantidad que con las justas nos ha alcanzado para comprarnos un departamento, ¿no? Y no tengo cómo pagarte. Claro. Agradezco tu trabajo, ha sido muy bueno, todo, no tengo cómo pagarte. ¿Y en esa época cobrabas el 3% o el 5%? No, se cobraba el 3%. Se cobraba el 3% en esa época, o sea, la comisión, digamos, no era tan grande tampoco. No, pues, pero era importante en dólares, ¿no? En ese momento. Claro. El dólar era más fuerte que lo que es ahora, ¿no? Claro. No, pero lo llevo más que nada el tema de que finalmente igual era una propiedad que la estaban dividiendo y siempre hay caminos de hacer la forma correcta, ¿no? O sea, Claro, tratar claro. contigo, No, tratar de- y ninguno de los dos agradecidísimos, mira, sí, sé que tú has trabajado, sé que esto. Pero no importa. Pero no, bueno. Pero en realidad lo importante no es eso, sino es la actitud que tomamos, ¿no? O sea, nos quedaba empezar a hacer juicio, empezar a pelearte y todo, o Seguir adelante. tirar eso para atrás y seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que optamos con mi esposa. Dijimos, mira, ¿sabes qué? Si nos vamos a estar envolviendo en el remolino de estar discutiendo, peleando y todo. Y aparte de la pérdida de tiempo también, ¿no? Entonces dijimos, ya el mal rato. pasamos eso y la verdad que nos sirvió como enseñanza, pero de ahí empezamos a captar un montón de propiedades y a vender un montón de propiedades, ¿no? Entonces, Pero te nos sirvió fue como bien. enseñanza y pasaste la página rápido, que me parece súper bien. A veces hay que pasar la página y seguir adelante, avanzando. Es una frase que yo siempre me acuerdo de ti, ¿no? Avanza nomás y sigue avanzando. Pero ¿qué consideras en ese momento que fue un error, no? ¿Qué consideras que fue un error? ¿Qué se te escapó para que no, obviamente, se hubiese dado esa situación? ¿O era algo que era inmanejable y se iba a dar? El que quiera hacerla Claro. Era una viveza del comprador, ¿no? Que era una viveza del comprador porque, bueno, el vendedor teníamos una autorización firmada, teníamos, bueno, no legalizada en una notaría, que, bueno, Como casada. muchos, ¿no? Como la Como gran muchos. mayoría, en realidad, que Claro, que vamos una autorización firmada, teníamos un buen contacto, ¿no? con el vendedor. No era mi amigo, no lo conocía, simplemente lo conseguimos en una llamada en frío. Ahora casi todos mis clientes son referenciados y es diferente, ¿no? El manejo. ¿Y el seguimiento afectó ahí? ¿Le hacía seguimiento a ese cliente? Claro, no te digo que hasta 10 días antes... Claro, pero era ¿esos 10 días hubo silencio? nosotros buscábamos que primero nos dejó un poco de contestar el comprador, Claro, que no. supuestamente iba a hacer una oferta. Y después dejó de contestar, me empezó a contestar la esposa, que todavía, que estaban pensando, lo que no sé qué, Pero y la verdad que no ya estaban estaba pensando. Ya deben haberse... Pero se habrán puesto en contacto con ellos porque, primero que la casa debe haber estado ocupada, de hecho. Claro, la casa está ocupada. Y segundo, pueden haber seguramente ido tocando el timbre. Seguro. directamente. O en esa época estaba tu letrero o tú trabajabas sin letrero. ¿Cómo No hacías se podía eso? poner letrero porque era un departamento de lo que era una casa antes, ¿no? Y no te permitían poner letrero al O frente. sea, los han ido a buscar. Pero en realidad lo más importante, y bueno, para este podcast creo que no es esto lo más importante, sino es el hecho de dar la vuelta al tema, aprender del error y seguir adelante. Grande, claro. Tú me preguntabas hace un rato, ¿y qué sentiste qué habría pasado si no hubieras Vendido la primera casa? Que podía haber pasado, el primer departamento, fue un departamento. ¿Qué hubiera pasado? Lo hubiera vendido la otra chica y me quedaba en nada. Pero la verdad es que vi que este negocio me gustaba. Claro. Me gustaba el servir, el ayudar a personas a que puedan conseguir el sueño de vender para conseguir sus objetivos o de comprar.
y que este vender y comprar se diera en un entorno, digamos, donde tuviera los documentos claros, donde tuvieras todo el manejo que pudieran hacer el match. Lo que pasa es que también fue una buena experiencia trabajar en esa primera compra-venta con un abogado, y que el abogado lo hayas visto que era un abogado difícil hasta cierto punto, que puso trabas, porque también tú hiciste, supongo, tu propia comparación y dijiste, yo he podido resolver esto, he podido sacar adelante esto que un abogado no lo podía hacer. Que era una tontería. Y ahí en ese momento, justamente de eso también queríamos conversar. O sea, quisiera que me cuentes un poquito de dónde venías antes, de qué rubro venías antes de entrar al rubro inmobiliario. Bueno, yo he conversado contigo ya un poco, que me sé la historia, pero sería bueno que nos cuentes. Bueno, en realidad, la experiencia esa previa quizás es la que te sirvió a manejar la eso. La experiencia no vino solamente del rubro anterior, sino yo he pasado por... Tú eres administrador de profesión. Administrador de la Universidad de Lima. He pasado por empresas de comercialización, empresas de producción, o sea, empresas de servicios. Entonces, ese tipo de... Cuéntanos. ¿La primera experiencia dónde fue? ¿Saliendo de la universidad? ¿Durante la universidad? ¿Qué fue tu primer negocio? Mi primer negocio fue siempre ha sido negocios propios, ¿no? Una empresa una lavandería industrial. En la gran mayoría de casos, a lo largo de tu carrera profesional, has sido emprendedor, empresario, ¿no? Sí. Una lavandería industrial. Comencé con una lavandería industrial, después puse una fábrica de globos para fiestas, esos globos, que es un tremendo negocio en ese momento. De ahí he puesto una mayorista de computadoras, ¿no? Siendo esa experiencia una de las más importantes, ¿no? Sí, también he tenido un dealer de Bell South, ¿no? Sí. Bueno, de diferentes negocios. Y ese aprendizaje en esos negocios es lo que te da, digamos, ese recorrido la experiencia para poder manejarte y aportar en una compra-venta, ¿no? De todas maneras. La calle y la experiencia es lo más importante. Siempre. Sí, no, bueno, Edwin siempre trata de ser bastante humilde en ese aspecto, pero de hecho la importadora de computadoras, tú la tuviste justo en un momento correcto, ¿no? Asociado, entiendo, con tus hermanos también, y que justo pegaba el tema de la computación, ¿no? En los años, que 1995. No, en el año 88. 88. Wow. Ahí empezaste con el tema claro, de la computación. Cuando recién comenzaba. Mucho a China, ¿cómo era la viajamos a Taiwán, viajamos a Estados Unidos, Los Ángeles, a diferentes lados, adquirir partes y piezas y ensamblar en Perú y vender ensamblados, ¿no? Perfecto. ¿Y a qué nivel llegó esa empresa? ¿Era una importadora más o consideras que...? No, era la segunda más grande del país en ese momento. En ese momento, sí. Teníamos tengo un recuerdo obviamente del edificio que en su época tenías como oficina, ¿no? Que era un edificio en la esquina, cerca ahí del centro financiero. Sí. La otra vez San pasé por Isidro. ahí y ahora creo que es la municipalidad de... Una municipalidad. ¿Tú has pasado por ahí? No, hace tiempo que no paso. Sí. Bueno, buenísimo. Y eso es lo que te ha permitido un poco ir recabando la experiencia, porque claro, obviamente si eres empresario, has hecho empresas, contratos internacionales, importaciones, lidiar con los clientes y llevar una empresa de ese nivel, espectacular. Y al cabo de unos años de trabajar solo, o sea, con mi esposa, pero digamos sin tener una razón social como empresa, quizás un poco informal, como eras, que trabajaba mucho en ese momento. Claro. Viene la idea de formalizarnos, ¿no? Y ahí se crea De Mayo, ¿no? ¿Qué año más o menos? La verdad que no lo recuerdo. Pero más o menos estamos hablando de hace 17 años atrás, 18 años atrás. Claro, más o menos por ahí. Wow. Sí, 18 años por ahí. 2002 arrancaste y claro, un tiempo después seguramente formalizamos. Un tiempo después formalizamos, creamos la empresa. ¿Por qué De Mayo, bueno, porque soy Delgado Mayo, entonces de Delgado y Mayo de Mayo. Simple como eso. De Mayo Inmobiliaria. De Mayo, sí. En esa época era De Mayo Inmobiliaria, nada de real estate ni... Claro, era De Mayo Inmobiliaria, un logo... ¿De esa época? De esa época simple, ¿no? Una casita que se ha mantenido hasta hace no mucho tampoco, ¿no? Sí. Se ha mantenido hace no mucho. Y eso ya nos permitía tener un poquito más de estatus ante los clientes, ¿no? Claro. O sea, y además también había un mayor compromiso de parte de nosotros como empresa, porque estamos sacando adelante una empresa, ¿no? No era
no era que estabas ganando plata haciendo cualquier cosa, sino estabas realmente creando una empresa y creando avanzando como empresa, ¿no? Claro. Facturando y todo lo demás. Bueno, buenísimo, buenísimo. Lo que muchos no saben es que yo en esa época, cuando Edwin empezó a hacer las llamadas en frío, paralelamente con su esposa es mi mamá. Claro. Su esposa es mi mamá y Edwin mi padrastro, o mi papá en realidad, ¿no? Yo en esa época, cuando ellos empezaron con el tema de las importaciones de las computadoras, yo era un niño, ¿no? Era un niño, estaba en la oficina, me acuerdo que jugaba, y la verdad es que me traen buenos recuerdos porque me acuerdo lo grande que era la empresa, ¿no? Y que en un momento las cosas cambiaron, ¿no? Y no salieron tan bien, y después hubo una transición donde básicamente fuiste redescubriendo un nuevo rubro, ¿no? Sí. Y en ese redescubrir ese nuevo rubro, bueno, es como todo en la vida, es empezar de cero, es pasar de tener muchas cosas, porque definitivamente en esa época nos iba súper bien, te iba súper bien y por ende nos iba súper bien a todos. Y yo, bueno, fui creciendo, luego empezaron ustedes a tener sus primeras operaciones, yo recuerdo que era todavía un niño, y más o menos el recuerdo que tengo es que a partir de los 13 años, las llamadas a la casa, ¿no? Las llamadas al teléfono fijo de la casa, ¿no? Claro, tenés teléfono fijo antes. Claro, porque eso para era. sacar una cita, o sea, si él se iba a ver un cliente y el cliente quería llamar luego a cancelarle, por de motivos, no había cómo comunicarse. Claro. Los beepers salieron, creo, los beepers. Después, eso fue mucho después, no me acuerdo, el pero teléfono creo... de casa. Y me acuerdo que siempre era, pues sonaba en la casa y yo iba corriendo a recoger el teléfono, porque al principio era teléfono fijo, ¿no? O sea, no se movía por la casa. Luego salió el teléfono que ya podías inalámbrico, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando llegaba al colegio igual escuchaba las llamadas y siempre lo veía Edwin que se iba corriendo, respondía y sacaba su blog de notas, un papel. Ahora tenemos un ratito, voy a chequear y empezar a revisar uno por uno los inmuebles que tenía hasta encontrar el inmueble, ¿no? Y bueno, yo fui creciendo con esas llamadas, fui escuchando cómo obviamente atendían los clientes, todas las frases porque las repetía y como jugando era un espacio laboral realmente la casa, ¿no? Porque claro, obviamente era como su oficina, era su oficina de hecho, ¿no? Y en un momento le empecé a ayudar, porque ya por ahí que en algún momento había más flujo de propiedades, había que responder el teléfono, y yo respondía. ¿Tú te acuerdas de eso lo mismo que yo? ¿O yo me acuerdo de una imagen distinta de la No, sí, algunas veces respondía. Claro, algunas veces contestaba, y bien, era repetir un poco la información, poner los datos del cliente y apuntar su número para volverlo a llamar cuando él regrese y no se pierda la llamada, ¿no? Me imagino en esas épocas las anécdotas de que si alguien agarraba para llamar a un familiar, un amigo el teléfono, todos lo mirarías mal para que corte rápido, que tenía que entrar la llamada de ventas, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo de eso, ¿sabes? No me acuerdo de que me haya puesto ni una mala cara por haber llamado a nadie. Porque el negocio estaba ahí. Sí, no me acuerdo que me haya puesto ni una mala cara por haber llamado a nadie, pero sí me acuerdo de eso y me acuerdo de un momento muy particular, muy preciso, de que ya en un momento me dijo, vas a ganar comisión si tú atiendes al cliente. Wow. Y hubo un primer cliente que yo me acuerdo de haber atendido que eventualmente luego él lo cerró, ¿no? ¿Te pagó la comisión? No me acuerdo si me la pagó. Creo que no. Busquemos los cuadernos, busquemos los cuadernos. Creo que no me la pagó, pero conociendo a mí, seguramente se la habrá cobrado, se la habrá cobrado. Se la hice y me la pague. Pero no hay duda. Ahí arrancaba que yo ya tenía 16, 17, ya estaba por entrar a la universidad. Y yo también soy de la de Lima, estudié negocios internacionales en la de Lima. Bueno, luego me transferí a una universidad en Estados Unidos, pero eso es otra historia. Y pues nada, nos mudamos, ya al tiempo nos mudamos a un departamento mucho más grande, mucho más cómodo, empezó a seguir avanzando la tecnología y me acuerdo que en esas épocas también yo te acompañaba, obviamente los domingos era domingo de ir visitas, a domingo de visitas. Departamentos y yo me quedaba en el carro esperando un montón de tiempo, y ya después decía, bueno, lo voy a acompañar, empezaba a ver cómo mostraba, luego me acuerdo que en un momento captaste un edificio completo. Me conocí con el constructor, que ahora lo he vuelto a conocer, ¿no? A Jorge, ¿no? Jorge, pero no, o sea, amigo, súper chévere, también me ha dado muy buenos consejos en esa época. Y nada, tengo ese recuerdo, de hecho eso creo que también ha sido cosas que me han formado, definitivamente.
Y luego empecé a estudiar negocios internacionales. Yo siempre me vi teniendo y trabajando, en realidad primero trabajando en una empresa grande. Edwin es bastante poco comunicativo en realidad, ¿no? O sea, no eres muy comunicativo. Es difícil sacarle una historia, es difícil sacarle algún consejo. Tú sabes que Edwin, sabes cómo saluda a Edwin, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, Edwin, si no te da la mano, todo bien. Mejor, para no contaminarse y no te metas. No, yo soy todo lo contrario, yo soy mucho más cálido, mucho más sociable, etcétera, etcétera. Y claro, y también soy recontra preguntón. Entonces ya te imaginarás, una persona que no le gusta hablar mucho. Uf. Tener un preguntón al lado, lo tenía loco. Sí, me Complicado. tenía Te loco. tenía loco. Pero bueno, ahí lo que fuimos avanzando, la tecnología fue cambiando, yo arranqué la universidad y ni por acá el rubro inmobiliario, ¿no? Claro. Muy informal, de hecho era un rubro que en esa época, pues hace más o menos, sí, 12 años, pues era informal, ¿no? Era informal y ser un agente inmobiliario en realidad no generaba hasta cierto punto respeto, ¿no? Jerarquía, por así decirlo, no era un camino a seguir o una carrera profesional, ¿no? Era como que, bueno, las mamás del colegio, también, Muchas señoras estaban. un rubro muy de mujer también, Sí, un rubro claro. muy de mujer, ¿no? Muy mujer, y de hecho mi mamá era pues esa pata, ¿no? Claro, la pieza clave. Era la pieza clave en ese momento, el poder femenino, y posteriormente alguna que otra tía también empezó a trabajar, mi tía Cielo, me acuerdo en su época también fue agente inmobiliario, mi tía Fernanda, todas mis tías. Entonces, bien. Y bueno, no sé, cuéntanos, en ese periodo que yo estaba en la universidad, no sé qué te acuerdas, cómo fue avanzando la empresa, o pasamos ya directamente a cuando yo vuelvo. Bueno, no, en realidad la empresa fue avanzando, fue creciendo, ya estábamos mucho más sólidos en el negocio, con muchísima más experiencia, ya estaba desbordado de propiedades. Entonces ahí nace... ¿Desbordado de propiedades? ¿Cuántas propiedades? Claro, eso Desbordado te iba a de preguntar, propiedades. ¿cuánto era No. estar desbordado? Bueno, eran 2 personas, pensá que para 2 personas... Tenía pues 30, 40 propiedades, que es lo que siempre trato de manejar, ¿no? 30 o 40 propiedades, desbordado de propiedades. Claro, estaba desbordado porque Para 2 es personas muchísimo, que hacen todo, ¿no? No, de todas Pensá maneras. que hacen mostrar la propiedad, atender al cliente, la parte legal, contrato, o sea, todo lo hacían ellos, ¿no? Claro, todo lo Era hacíamos ir a nosotros. todos. Claro. Todo, No, todo. Y ir a publicar los avisos que en esa época. Y ahí arranca, Viernes, y ahí los arranca viernes. lo que también es importante, que creo que también es un hito, ¿no? Que tú fuiste a través de la experiencia previa que también tuviste en empresas internacionales, pues no siempre fuiste solamente empresario, sino tuviste un pasaje donde, de hecho, trabajaron juntos ustedes Tal cual. en Grupalia. ¿no? Grupalia, que es una empresa de tecnología. 2010, sí, Es la una empresa trajimos de tecnología, España. Era como ¿no? Una empresa de tecnología. Entonces, bueno, tomas la decisión sabia de ser uno de los primeros en invertir tu primer paquete de publicidad en los portales inmobiliarios, que en esa época, pues, estabas, calculo, hablando cosas que no entendía nadie en la época, ¿no? O sea, en esa época había dos días importantísimos para el agente inmobiliario. Uno era el viernes, ir al comercio claro, a publicar. Si el viernes no publicabas, no vendías nada durante toda la semana. Sí. Y el domingo esperar que salga el periódico, que la gente lo compre y te llame. Exacto. O sea, días claves, o sea, no es como ahora, ¿no? No, y algo importante que es un poco en base a la experiencia de vida, del caminar en la vida, que creo que de alguna manera me ayudó a diferenciarme, es que nosotros siempre o sea, a pesar de que manejábamos 40 propiedades, que bueno, era más o menos regular, en nuestro nivel de inversión, por ejemplo, en A Dónde Vivir en esa época, que era Claro, 2000. Urbania, creo que era, ¿no? Urbania estaba con Urbania era Printer todavía. sí, con Printer. Sí. En A Dónde Vivir, Ajá. ya, porque yo estoy desde el comienzo, que comenzó A Dónde Vivir, es meter bastante plata. O sea, un poco más allá de lo que, digamos, podría ser racionalmente para lo que estábamos vendiendo. Es que Pero eso te ayudaba, empezando a que como tenías que pagar bastante, porque costaba, siempre ha sido costoso, y cada vez más, a poder esforzarte más en cerrar las ventas, Claro. y a la vez también te traía mucho más contactos, ¿no? Y Claro. podías cerrar más ventas. A mucha gente en ese momento, porque me gusta siempre analizar a mi competencia, al mercado y todo, mucha gente en ese momento tenía miedo, entonces más bien gastemos lo menos posible y busquemos Es que eso mayor es lo que te digo, resultado. porque probablemente también la experiencia previa que tú tenías era ver, de hecho, Invertir. márgenes
Claro. y veías que bueno, había un buen margen, ¿no? Cuando se vendía una propiedad y eventualmente no tenías miedo de la inversión, porque eso también te lo da la experiencia de hoy. Yo he manejado empresas donde invertía muchísimo más. Aparte es pensar un poquito a largo plazo, ¿no? O sea, el problema de muchos agentes inmobiliarios y por lo cual fracasan en el camino es que hacen una buena venta, gastaron la plata de la venta y no pensaron en invertir en la siguiente, ¿no? O sea, o dejan esa pausa entre el mes y que venden y no venden y terminan chocando, ¿no? Creo que hay que tener una conducta bastante Claro. buena como para poder avanzar y crecer Claro. en este negocio. Yo creo que ese era tu diferencial y si me permites, yo creo que también tenías otros diferenciales que creo que salías un poco de la caja en esa época con el agente inmobiliario tradicional, porque tú siempre has sido muy serio, muy profesional, ¿no? A pesar de repente, quizá en un inicio no haber tenido tu título de agente inmobiliario o tu código de agente inmobiliario, como muchos, y en verdad hacer el procedimiento tampoco es tan... No había todavía en ese momento, creo En que... esa época no había. No había el Sí, título pues. de agente. Claro. Después salió, yo la verdad que no le presté mucho atención, por eso no soy uno de los primeros códigos, ¿ya? Y Bueno, ya, eres uno de los primeros códigos. pero relativamente, no podía haber sido El primero. El 001. No, sí, podía haber sido no 001, pero sí por lo menos el 2030, ¿no? Creo que no me acuerdo qué código tengo, Estás dentro de los 800. 200 primeros, ¿no? No, como empresa, 100 y pico como empresa y como persona natural, no me acuerdo un poco más. Sí, ahora son Pero- 25.000, 20 y más o tantos menos, Ya, pues, sí, imagínate. 22.000 ahí. Cada mes hay más agentes inmobiliarios. Sí, obviamente que no todos están ejerciendo porque no todos tuvieron la posibilidad y la virtud que tuvo Edwin de Claro, poder llevar el pero negocio adelante. Pero es ¿no? lo que iba, o sea, por eso es que los clientes empezaron a recomendar. Cerrabas una primera venta y en esa época también que era un mercado alcista, veían una persona seria que conocía, que resolvía. Y que te inspira confianza, ¿no? y Tú hablas inspira con Edwin confianza, y estás tranquilo. Definitivamente. Yo Y creo para que 30 propiedades sí, un montón, ¿no? yo creo que básicamente fue empezando la persistencia, ¿no? O sea, me metí al negocio a tomarlo en serio, ¿no? Como negocio. O sea, esa era la forma de vida, de ahí tenía que salir los ingresos para poder solventar una vida, ¿no? Entonces, lo tomamos muy en serio el trabajo y pudimos, y como era un trabajo de servicio, de servir a los demás, y tenía yo los conocimientos para poder hacerlo, creo que la persistencia, más el servicio, más la experiencia que me permitió hacer buenas inversiones en publicidad, teníamos un poco, digamos, medio asegurado el éxito, ¿no? Bacán. Y bacán. eso nos llevó a poco más que creciendo, hasta que, como a donde nos habíamos quedado, decido ya pues que ya se me desbordaba todo, ¿no? O sea, ya era demasiadas propiedades, demasiadas cosas, tenía que delegar esto y me contrató un asistente, ¿no? Que empezó a trabajar de la mano conmigo para todas las labores pues, de cargar propiedades, hasta a veces hasta contestar el teléfono, un montón de ese tipo de trabajo. De trabajos un poco más operativos que quitan obviamente tiempo al agente inmobiliario y Totalmente. y hace que tu rendimiento Sí. eventualmente baje. Y trabajaban desde tu casa, los tres. Trabajábamos desde mi casa, ¿no? para disminuir costos y orientar el dinero hacia los Inversión, portales, fue hacer invertir. inversión en ese tipo, no en otras cosas. Y después, bueno, pasó el tiempo, se me pasó por la mente varias veces el hacer un equipo de asociados, de gente que trabajara para nosotros y empezar a crecer. Pero hice quizás un par de pequeñas pruebas y no resultó, ¿no? La gente aprendió un poco y se fue. La clásica. La clásica de ese momento en realidad, que les pasaba a muchos, ¿ah? Les pasaba a muchos. Porque no había tanta... Les pasa a muchos. No le pasaba, les pasa a muchos. Yo no Sigue creo que ahora sea tan fácil porque en esa época tú ponías tu avisito en el comercio, o sea, no había mucha diferenciación. Ahora una empresa inmobiliaria tiene que meter muchísimo dinero en los portales inmobiliarios, tener avisos súper destacados, tener un equipo de marketing, tener una serie de cosas que te hacen la diferencia entre trabajar en un equipo, en una empresa, o trabajar individual. Pues. Yo, dueño de una propiedad, nunca le daría mi propiedad a una gente que viene solo, porque no tiene, es demasiado riesgo, no tiene los recursos. Simplemente va a su casa y le prende una velita prácticamente.
¿no? Entonces, el que no está acostumbrado a invertir... No, bueno, pueden mandar unos cuantos WhatsApps, ¿no? Bueno, Y pero un por par de eso, grupos de Facebook. pero no es No es el, o sea, el si, ideal. si yo quiero vender, no, Un par de TikToks. tengo que hacerlo También. con una empresa que realmente Pero pueden invierta. meter un par de TikToks. Bueno, La sí, gente y no- por ahí le puede Y puede meter un resultar- gol, puede meter un resultar gol. pero de ahí hacer un partido por goleada, difícil. claro, no lo hace. No lo haces. Es muy complicado. Exacto, por eso esa es la diferencia de esa época ahora. En esa época tú aprendías y podías independizarte como agente inmobiliario muy rápido y casi competías a la par con la persona que te había enseñado, ¿no? Ahora ya no, pues es imposible hacer eso. Y qué interesante eso, ¿no? Y antes estás hablando justamente de esta persona que se sumó a tu equipo a manejar la parte de tecnología, digamos, a subir propiedades y demás, y hoy es nuestra mano derecha, después de tantos años, ¿no? Yo de nuestra manera. Qué increíble. ¿En qué año más o menos fue eso? Uy, Tranquilamente- yo soy un poco malo para recordar años, Sí, ¿sabes? debe Pero ser más de 10 años, ¿no? más de 10 años, sí. Más de 10 años. Sí, sí, sí. Increíble. Más de 10 años. Que igual, de hecho, Lucía, Tal cual. en un momento también nos dejó. Y en esa época yo no estaba tampoco, yo no estaba. Y bueno, de ahí podemos pasar, de hecho, a la siguiente etapa, ¿no? La siguiente etapa de mayo es un poco cuando, bueno, yo me estuve estudiando en la de Lima negocios internacionales y tenía ganas de irme al extranjero, ¿no? Y yo le decía, Edwin, ¿En qué año te fuiste a estudiar a Estados Unidos? 2015. 2015. 2014, 2015, al extranjero. Ok. Edwin, ayúdame. No, tú tienes que hacerlo solo. Tú tienes que conseguir tus propias cosas. No, mentira. Siempre hay un apoyo, pero de hecho con bastante esfuerzo. Me fui al final becado para una universidad, para jugar fútbol. De hecho, el que me motivó a irme a California fue Hugo, ¿no? Que El hermano de... en una reunión estuvimos conversando y me dijo, en realidad, tienes que sí o sí irte para Estados Unidos a aprender, a Abrir la mente, conocer, abrir la mente. realmente. Él me veía con mucha hambre. En esa época yo tenía 20 años. 20 años, sí. Y bueno, finalmente conseguí la beca, me fui después de mucho esfuerzo. En esa época yo jugaba fútbol, trabajaba, estudiaba doble para el examen de inglés. Y después de un tiempo, el plan era realmente graduarme y quedarme a vivir allá, porque obviamente a mí sí me gustaba Estados Unidos, me parecía muy bien, ¿no? Pero cosas de la vida hizo que vuelva en el 2019. Ok. ¿No? En el 2019, Ya terminando tu carrera. ya terminando mi carrera, ¿no? Hicimos justo un viaje a Nueva York Sí. en ese año, ¿no? A principios de año, y volviendo también por un tema de salud de mi abuela. Empezamos a conversar. Yo estaba de vacaciones, ¿no? 2019, mediados del 2019, estaba medio que de vacaciones. Recién me había vuelto a Perú después de casi 4 o 5 años. Venía de vez en cuando, pero siempre se extrañaba a la familia. Y obviamente me quedé con mi mamá y con Edwin en nuestro departamento. Y pues veía, ¿no?, cómo había evolucionado, cómo le iba, porque claro, se supo mantener en el tiempo y seguía haciendo las cosas bien. Obviamente había una evolución de demasiadas de las cosas, naturalmente. Pero cuando yo vengo y compara su negocio inmobiliario con lo que yo un poquito había visto en Estados Unidos, veía que había muchas oportunidades de mejora. ¿sí? Totalmente. Pero a mí no me interesaba en realidad trabajar de agente inmobiliario. Mi meta realmente era trabajar en corpo. Yo de hecho me entrevisté con varias empresas allá en Estados Unidos, en Miami y tal, y me va bien en las entrevistas, ¿no? Me fue bien en las entrevistas, pero lamentablemente un tema documental no me permitió. Y bueno, luego iba acá a Lima y también empecé en esa dinámica de entrevistarme en otras empresas de acá. Pero me di cuenta que los salarios eran muy bajos, Hernán. Sí, Me di cuenta que los salarios eran un poco bajos y la verdad es que yo venía con el haber vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos, sí, a veces hasta haciendo labor, tienes la posibilidad de ganar plata rápido. Más dinero. Sí. Entonces, definitivamente me senté ahí con Edwin y le pregunté, ¿cómo te va? Y que no me quería decir, ¿no? Y después agarró y le seguí insistiendo porque por ahí también lo ayudé en unas visitas, alguno que otro clientito, mientras que estaba Viendo qué hacer. viendo qué hacer realmente, viendo qué pasaba. Y bueno, ahí ya Navidad, próximo año y pandemia. Wow. Justo cuando yo ya estaba por chapar para empezar en un trabajo, en una empresa, en una distribuidora, pandemia. ¿Y tú te acuerdas qué pasó ahí o no? ¿Más o menos? Casi que nos matamos.
¿Por qué? Encerrados en la casa. En pandemia los dos. Ah, claro. Los dos, Claro, pucha, muy inquieto. no había nada que hacer. Más que fastidiarme. Sí. Bueno, me olvido de que en esa época también, ¿verdad? Cuando yo regreso de Miami, en esa época estaba muy de moda el dropshipping. Ajá. Muy de moda el dropshipping, y yo estaba que investigaba un montón de dropshipping y temas de marketing digital, ¿no? El dropshipping, que ahora ya todo el mundo lo conoce. Y cuando vengo a Lima, Edwin me dice, bueno, que ahora qué vas a hacer, no sé qué. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero llevar un curso de marketing digital, porque quiero hacer dropshipping. Y no sabía lo que era todo, lo que era ads, etcétera, etcétera. Y me metí a un curso de hacer marketing digital. Entonces, en mi proyecto del curso de marketing digital, tú tenías que elegir una marca y tenías que hacer un proyecto como que real, y tenías que hacer, digamos, todo el proyecto de negocios de la empresa. Y como no tenía una empresa, ni no tenía qué hacer, porque la mayoría ahí eran emprendedores, los que estudiaban ese marketing digital en ese curso eran emprendedores. Entonces yo agarré y elegí de Mayo. Pues nosotros tenemos una casa en Cieneguilla, ¿no? Y pues también tú la alquilabas en esa época bien, tal, pero yo dije, bueno, hay una forma de alquilarla mejor. Entonces, bueno, cogí la casa de la Ponciana, hicimos todos los mock-ups, hicimos todo el plan de marketing, y cogí su Facebook, que en esa época él tenía un Facebook de Mavi Inmobiliaria creado, pero que no había casi nada de movimiento, y hicimos toda la campaña de crecimiento en Facebook, y ahí fue que luego de haber avanzado con toda la parte, digamos, audiovisual, ya con los primeros videitos un poquito mejorados, etcétera, etcétera, pandemia. Entonces dije, ¿qué hago en todo ese tiempo? Bueno, me pondré a mejorar esto. Me puse a mejorar ese tema. En ese momento también yo empecé con un emprendimiento con uno de mis mejores amigos, que era el tema de... hicimos una página web y empezamos a distribuir productos, ¿se acuerdan? Que alquilamos un galpón en Sí, claro. Y productos de primera necesidad. No nos duró mucho, no nos fue bien. Pero mientras tanto, que hablaba con programadores, con el tema de los software, etcétera, etcétera, estaba avanzando con ese tema con Edwin, y avanzando con el Facebook. Luego salió el Instagram, etcétera, etcétera. Y así fue cuando empezamos, y ya pues se bloqueó un poquito la pandemia, íbamos a mostrar como mascarillas los departamentos, me salió mi primer alquiler, y dije, bueno, el primer alquiler nos ha ido bien, no me puedo quejar. Y la verdad el negocio era bonito, yo empecé a redescubrirlo y me di cuenta de que, escucha, conversar con las personas, atenderlas, ver propiedades nuevas, conversar con propietarios exitosos, porque mucha gente que tiene patrimonio ha tenido éxito, y a mí que me encanta preguntarles cómo lo han hecho. Todo. ¿Y qué pasó? Que en esos meses de pandemia la gente sí se podía comunicar por teléfono. Yo todo el día escuchaba a Edwin conversando y negociando y hablando del negocio con sus clientes, peleando, argumentando, tratando de subir el precio, bajar el precio, contratos, cláusulas, otros corredores, ¿no? Otros corredores con los que hablabas, todo el día hablaba con otros corredores para ver. Entonces escuchaba mucho, y fue un aprendizaje muy fuerte, porque era todo 3 meses como que intensivos de estar escuchando todo el día. Obligado, desde la mañana hasta la noche. Y yo en la noche metiéndole al tema digital. Finalmente, un poco que se abre la pandemia, yo decido y le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a avanzar un poquito con esto, pero me aburría también, porque obviamente era joven y el equipo era él y yo nada más, porque en esa época ya Lucía no estaba, ¿no? Claro. Entonces, empecé a postular a otra empresa. Postulé a otra empresa, veía que mis amigos se iban de fiesta de fin de año, que mis amigos salían a comer, que tenían amigos. Yo había llegado a Estados Unidos y tenía pocos amigos, no tenía tanto círculo social, tenía Edwin que no me hablaba, solamente me hablaba con lo justo y necesario, punto y coma. Y bueno, postulé a una empresa, pero finalmente, justo cuando ya estoy por avanzar con la empresa, me sale una venta. Me sale una venta con Edwin, mi primera venta, que fue casi 6 meses después, creo, me demoré más o menos. ¿Tú conseguiste Yo conseguí cliente, porque claro, habíamos vendido por ahí algo, pero a través de él, y era su chamba, que yo me estaba un poco... Esta ya era directa, claro, tuya. Esta ya era una cosa directa, que yo la Captación y venta. Claro, entonces ahí, de hecho yo capté al cliente comprador, pero lo vendimos con un departamento de Edwin. Ah, ok, ¿no? ok. Que me parece que fue el departamento de Corpac, ¿no? Sí, y después de una segunda venta, y yo dije, no, ya listo, empezamos. Y le empecé a plantear un montón de proyectos, el tema del CRM, ahí entra el tema del CRM de Toco, ¿no? Contigo, cuando estabas en Navent, entra el tema de Toco, yo le doy la fe al CRM, porque decía, esto está mal. En esa época se publicaba en Urbania, en A Dónde Vivir, fotito por fotito, el hall era una locura, me quería matar. O sea, yo decía, ¿cómo es esto posible? Lo veía Edwin sentado horas de horas subiendo una foto, y tenía que arrastrar la foto, ponerla, upload la foto una por una.
y tipear, y luego ponerlo en Urbana, y luego ponerlo donde vivir, y se demoraba horas. Yo decía, esto es imposible. Y luego la base de datos que tenía, si querías ver una propiedad, agarraba y sacaba su hoja y cómo se llama mi propietario. O como la agenda. Claro, su WhatsApp, la foto de WhatsApp era una paloma, me acuerdo. Era una paloma, la paloma de La Paz, su foto de WhatsApp. Y yo le decía, escúchame, ¿cómo la gente va a confiar en ti si tienes de foto de WhatsApp una paloma? No, la paloma. No, mío no era paloma, tu mamá era paloma. Bueno, y la cosa es que, bueno, empezamos a cambiar ciertas cositas y nos metimos con Toco, empezamos a avanzar también con Toco, que era un super CRM, y ahí empezaron las peleas, ¿no? Fuertes, obvio, porque el sistema operativo eventualmente no funcionaba bien, había muchas, o sea, él me decía, me estás destruyendo mi negocio, ¿no? Prácticamente me dijo, me lo dijo, me estás destruyendo mi negocio, o sea, no, esto no es lo que yo quiero, los clientes no me entran las llamadas, habían periodos en los cuales el sistema no funcionaba, entonces no había leads, no llegaba nada, y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, bueno, tienes que confiar, es un proceso, tal y tal y tal, y veía que yo tenía potencial, porque definitivamente traía oportunidades también, de vez en cuando, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y qué es lo que tú te acuerdas también de esa época? ¿Algún punto que haya sido crucial para ti? No, bueno, que te volviste más preguntón que antes porque ya te interesaba ver cómo era el negocio en la parte económica, ¿no? O sea, la parte económica, te estabas animando ya a quedarte en el negocio inmobiliario y porque veías que había buena rentabilidad, pero hacías 1.000.000 de preguntas sobre los temas legales, esto, y si pasa esto, y si pasa lo otro. 1.000.000 de preguntas porque no era las respuestas no eran necesariamente para todos los casos, ¿no? Claro. Cada operación, cada caso era diferente. Entonces, Las famosas casuísticas del claro, negocio inmobiliario. eso no lo entendía. ¿No cree que todas las minutas son iguales? No, pues. Yo agarraba y le decía, ya, prepárame la minuta, ayúdame con la minuta. Si es cambiar unos datos nomás. No entendía nada. Y a veces los casos, como era buen comercial y traía buenas oportunidades rápido, los casos cada vez eran más complejos. Y yo pensaba que eran los mismos y luego me iba dando cuenta que no eran lo mismo. Y habían veces, Hernán, que además yo tenía en esa época 24. Era joven, con poca cartera, me costaba, y llamaba un montón todo el día, llamaba por teléfono para captar en frío, ¿no? Y siempre le decía, escúchame, necesito que me acompañes a notaría, puedes por favor tú mandar el audio, puedes por favor tú llamar, puedes tú resolver esa parte, porque claro, no tenía y no me sentía lo tan seguro como para poder desarrollarme con propietarios que eventualmente me duplicaban la edad, ¿no? En la mayoría de casos. Y la verdad es que este negocio es bien complejo porque las personas somos complejas y porque estamos hablando de su patrimonio y en muchos casos patrimonio de toda su vida. Entonces hay muchos miedos. Y en realidad encima yo entré en un negocio en el cual había un momento de pandemia, ¿no? O sea, colapso total, la gente estaba de hecho estresada de por sí, ahora no lo vemos, tema político, o sea, un mercado a la baja. Sí. Entonces me enfoqué en verdad en el tema de tecnología, tema software y avanzar en eso. Y ahí entra ahí hay dos momentos claves para mí. Uno que yo te digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque yo tengo la idea de hacer empresa y no me quiero quedar nada más como mostrando propiedades y ya, ¿no? Y te digo, bueno, hay que empezar a contratar gente, ¿no? Y tú me dices, yo no quiero contratar a nadie porque a mí no me gusta hablar más. Claro, lo que pasa es que cuando tú me propones empezar a trabajar conmigo, ya meterte en el negocio en serio, yo todo el tiempo pensé que ya los dos, ¿no? O sea, yo trabajo bien, hago ya tengo mi cartera de clientes, tengo mis ventas, tengo mis ingresos, estoy tranquilo, y venías tú para hacer lo mismo en paralelo, ¿no? Lo mismo en paralelo. En paralelo, Claro. O sea, para terminar llegando a tener un buen ingreso, pero no me imaginé en ningún momento hacer un equipo de gente, porque pensando, yo ya lo había intentado algo muy pequeño y no me gustó el manejar las personas, el manejar un grupo de personas, porque perdía mucho tiempo enseñando esto, el otro, y después terminaban... Tú estabas tranquilo manejándote como te manejabas. Claro. La cantidad de propiedades que tenía, resultados todos los meses. Todos los meses, exacto, no tenía que tranquilo. lidiar con nadie y simplemente... Todos referidos. O sea, vivía en paz. Tal cual, Bien. me acuerdo. Viví en paz. Viajábamos Yo mucho en esa empecé época. con una idea distinta que era, yo no tengo clientes, él me pasaba por ahí mostrar departamentos, pero no era la voz. Y yo siempre he sido de los que quiere más, y en eso ahí le planteé, y hubieron dos momentos claves, por eso digo, uno es dar el siguiente paso y contratar a alguien. La primera persona que trajimos, me acuerdo que
fue con una estructura de comisiones muy, muy interesante y además le pagábamos un fijo, ¿sí? Había que convencerlo para que venga. Porque y obviamente Edu me decía, escúchame, yo no lo voy a pagar, o sea, eso no existe. Y le decía, escúchame, es como que te quieres traer a un jugador de fútbol. Bueno, le tienes que hacer un buen contrato, porque si no, no va a venir. No somos todavía nada tan Claro. fuerte, ¿me entiendes? Ahí le costó a él convencerme. Sí, claro. Sí, me costó convencerlo, pero bueno, eventualmente se fue sumando gente. Y en ese momento, Hernán, era por Zoom. O sea, yo los entrevistaba por Zoom, luego nos reuníamos por ahí con mascarillas, les vendía la idea de que trabajen con nosotros. No teníamos realmente un gran diferenciador, muy pequeño. Era un tema de que habíamos hecho unas cuantas cosas en marketing en esa época. Bueno, y la experiencia de Edwin, ¿no? Que era, ese era el diferenciador. Por el lado Claro. visual, Por el lado teníamos- visual. No, pero igual teníamos un diferenciador porque siempre hemos estado entre los que, digamos, invertíamos bastante en los portales. En esa época todavía no había tanta diferenciación porque había muchas Había. cosas que han cambiado en los portales, no se veía la cantidad de inmuebles que tenías de repente, el año desde que tú publicabas, han ido modificando cosas. No, pero Claro. claro, pero por lo menos, o sea, no todos tenían acceso a los portales, no todos tenían acceso a buenos avisos Sí. pagados en los portales, entonces eso era Y un poco el nosotros diferenciador. o sea, trabajábamos, no, pero en esa época nosotros trabajábamos solo con audio y video, como muchos corredores, Claro. que solo trabajaban con un solo portal, ¿no? Entonces, el diferenciador, ¿sabes cuál era? Tu corredor tienes Urbania y yo corredor tengo donde vivir, entonces también hacía match, ¿no? Claro. También hacía match. Y el segundo momento para mí importante fue cuando tomamos la decisión, yo te dije, ¿sabes qué? Vamos por más y hay que invertir más para ir por más, tú tranquilo, yo me voy a encargar de que las ventas lleguen y hay que invertir más. Y él me decía, escúchame, no quiero invertir más, o sea, hay que triplicar la inversión y no la hago invertir más, porque en verdad es más riesgo, yo soy tranquilo, pero lo logré convencer y era un tema de, obviamente, mayor cantidad de avisos súper destacados, mayor Oficinas. cantidad. Y ahí Hay que- entra el tema claro. de, ok, después de un tiempo, Estructuras. oficina, ¿no? De hecho, bueno, uno de los primeros agentes en entrar ahí sigue con nosotros, ¿no? La mayoría en realidad. Y nada, súper contentos de haber dado ese paso, pero para mí esos dos momentos fueron claves porque eso nos empezó mucho a diferenciar, ¿no? Posteriormente fuimos avanzando y yo le dije, oye, escúchame, para mí el modelo de negocio es, nosotros tenemos literalmente una metralleta gigante, porque la inversión que teníamos en un metralletón, pero no teníamos balas. ¿Qué necesitamos para tener balas? Necesitamos más gente, para que esa gente nos ayude a hacer equipo y poder eventualmente atraer mayor cantidad de clientes. Claro. Y así pasamos, Hernán, de tener 35, 40, 50 propiedades a tener hoy más o menos unas 1.100 propiedades, ¿no? Con un flujo constante y obviamente pasar de tener, hacer un equipo de 2 a hacer un equipo de casi 80 personas. Ujú. Y creciendo. Y eso es un poquito lo que pasó, ¿no? Ujú. Pero bien, yo te diría que el otro punto clave, que también lo vamos a tener que conversar y vamos a tener que sacar un podcast tuyo, Hernán, cuando llegaste, ¿no? Y cómo llegaste. Un año ya. Claro, cómo Hace un llegaste. año. Un año, wow. Pasó rápido. Y cómo llegaste, la gente se preguntará, bueno, hay definitivamente una relación, hay una cercanía, hay un parentesco. Tú venías de trabajar en Corpo, en paralelo, mientras que Edwin estaba haciendo su negocio de emprendedor, y yo estaba estudiando fuera, tú estabas fuerte en el Corpo, muy bien posicionado, haciendo las cosas súper bien, y luego cuando nos encontrábamos por ahí, yo te picaba un poco y te decía, oye, pero el Corpo Sal del tiene esto, Corpo. pero no tiene esto, ¿no? Sal del corpo. Claro. Sí, me acuerdo. Lindas épocas. Sí, ya habrá un segundo podcast conversando un poco de eso, pero de hecho eso fue un hito, y ahí también fue cuando ya tú te integras a trabajar con nosotros, luego de la difícil negociación que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, que pasamos a esta segunda oficina, que es una oficina, bueno, obviamente 3 veces más grande, una oficina moderna, todo el tema de la remodelación, la inversión que se ha tenido que hacer. El rebranding en ese momento. El rebranding, ¿no? Que cambiamos también el logo, que de los años 2000 2000. a este nuevo formato, el evento de lanzamiento y todo lo que viene pasando. ¿Cómo te has sentido? También cuéntanos, ¿cómo te has sentido tú en este año que ha pasado? Bueno, la verdad que pasó rapidísimo, recién ahora me doy cuenta, ya pasó un año. Como decías, estuve muchos años en la parte del corporativo, estuve 9 años manejando la principal empresa de clasificados online a nivel regional, Navent. Acá éramos dueños de los portales A Donde Vivir, Edwin de hecho era cliente mío. Luego Navent, nosotros como Navent terminamos comprando Urbania, entonces teníamos Urbania A Donde Vivir, y ahí es donde ustedes como de Mayo se suman a Urbania en ese momento, una vez que nosotros lo adquirimos.
Y bueno, de ahí en adelante nos veíamos muy seguido, o sea, sabemos, para los que no saben, somos familia. Edwin es mi concuñado, Aref es mi sobrino, y teníamos muchas charlas del tema inmobiliario, ¿no? O sea, yo manejaba una empresa... Claro, en esa época, pues todas las reuniones familiares era sentarnos a conversar del tema exactamente. inmobiliario, cómo va el tema, y a mí me encantaba preguntar, para variar. Todo el tiempo. Todo el rato preguntar. Exactamente. Yo veía 3 países en el momento, viajaba mucho, estaba en Perú, Ecuador y Panamá, o sea, también una parte difícil. Alejarse un poco de la familia, irse, yo estaba 2 semanas por mes, 2 semanas fuera de Lima, que era un poco lo que me costaba. Pero bueno, o sea, la verdad que fue una experiencia muy linda, aprendí muchísimo del sector, conocí mucha gente, que hoy nos ayuda también a seguir creciendo. Hasta que bueno, llegó el momento que dije, voy a dar un paso al costado de la parte corporativa, vamos a volver a emprender. Yo fui emprendedor toda mi vida, había dejado de emprender del 2010 al 2023, o sea, durante 13 años estuve metido en corpo. No teníamos pensado en ese momento, o sea, hacer algo juntos, aunque antes de eso habíamos hablado muchísimas veces en todas las reuniones, es el día que salga del corporativo, hacemos algo, bueno, pero ahí quedó las cosas. Y un día Edwin viene a casa, un día a la noche, que nos sentamos en la cocina un ratito y dice, bueno, hagamos algo, ahí nos pusimos a hacer números, ahí empezamos una negociación, ahí te sumamos también a ti a la negociación y bueno, nos pusimos de acuerdo como para hacer algo grande, ¿no? Que era un poco la idea. O sea, yo siempre lo que tenía pensado en la cabeza yo siempre estuve de acuerdo. Ah, bueno, eso es bueno. Porque 2 años antes todos los días te estaba calentando y te decía, escúchame. Pásate. Corpo no es, acá es. Me acuerdo de eso. Pero bueno, la idea era hacer algo realmente grande, ¿no? O sea, íbamos a ser 3 socios, la empresa tendría que ser, no tendría que tener límites, ¿no? Y un poco esa es la filosofía que tenemos hoy, o sea, seguir creciendo. Hicimos muchas cosas en un año, crecimos muchísimo, como dices, de cantidad de avisos, cantidad de gente, cantidad de inversión que estamos haciendo y demás. Y bueno, y tenemos ideas muy interesantes que en otros podcasts ya los hablaremos más a detalle, ¿no? Ya conversaremos de qué es lo que sigue. De hecho, como dices, ya ha pasado un año, en realidad. Wow. Es un tiempo prudente como para sentirnos, creo que, orgullosos de lo que hemos logrado hasta Totalmente. el momento. Humildes también, que sabemos que lo que viene es mejor y apuntamos arriba. Creo que es un súper buen mix entre una persona que tiene obviamente mucho más experiencia. Edwin es de hecho el mayor de los 3, por mucho. No poco, pero sí. Bueno, obviamente tú con tu perfil mucho más estratégico y corporativo y con todo lo que ya sabemos y que la gente... los chicos y todos los que están acá en la agencia se han podido dar cuenta. Y bueno, mi perfil un poco más joven, pero con bastante hambre. Y con mucho tiempo, que eso es importantísimo, ¿no? Que nos falta un poco eso a nosotros al estar en familia. Habilidades comerciales también, muchas habilidades comerciales. No me tienen tantos halagos. Yo tengo ahí un par de preguntas. Acá me han puesto qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando su carrera, pero yo quiero que en todo caso al público digas, ¿qué consejo me das a mí? ¿Qué consejo te acuerdas que me das a mí? Cuando era joven. Bueno, creo que un poco era con el ejemplo, ¿no? O sea, empezando a ser un poco humilde, ¿no? O sea, no tienes que... Todos somos humanos y todos tenemos las cualidades para poder lograr lo que querramos en nuestra vida. Pero el consejo que más te daba era la persistencia, ¿no? La persistencia, o sea, aprender a ser persistente, porque todo lo puedes lograr. Si tienes un objetivo, si tienes una meta y tienes la persistencia, vas a llegar, vas a conseguirlo. Que para este negocio es algo clave, la persistencia, ¿no? Y además para este negocio es algo clave, pero súper. Sí, pero eso que dices, ¿no? Predicar con el ejemplo es cierto, porque de hecho tú eres una persona muy, muy trabajadora, ¿no? Siempre lo he dicho, a pesar que a veces lo cochineo y le digo, oye, pero estás muy relajado. Y en esa época también, el negocio te lo permite hasta cierto punto, porque hay muchas reuniones que las puedes tener a través de una llamada, pero nada, o sea, domingos, sábados, durante años, Hernán. Sí, me acuerdo estar en reuniones familiares y que él decía, ahora vengo, y se iba a mostrar una propiedad y volvía. Claro. Durante años, ¿no? Entonces creo que sí, eso es súper valorado. Sin embargo, tuvimos un momento de quiebre cuando recién arrancamos a trabajar juntos, que me quería matar. De hecho, él llegó a decirme, ¿sabes qué? Vete, abre tu propia cosa, yo no quiero esto, ¿no? Y me acuerdo muy claro de eso porque ahora creo que también te sientes mucho más cómodo, ¿no? Es la primera vez que haces un podcast, para mí la verdad es
es un hito porque sacarle un video a Edwin, yo le decía en esa época que yo estaba con el tema del marketing, pues no, Sí, me acuerdo. Que ahora ha crecido muchísimo, los chicos son lo máximo y la verdad que también es una de las preguntas, ¿no? El éxito en las redes sociales. Pero yo cuando empecé con esto yo le decía, escúchame, tienes que salir en el video, no voy a salir yo hablando, tienes que salir tú. Yo no voy a salir, no tengo nada que decir. Yo no quería ni siquiera cambiar su foto. Y poco a poco, unos 3, 4 años después, ya está acá sentado por primera vez. Y nada, orgulloso por ese lado. Súper bien. Bueno, una de las preguntas también es ya un tema más de cómo seleccionamos a los miembros de nuestro equipo. Bueno, el filtro actualmente es soy yo un poco, ¿no? Soy yo un poco con la parte comercial, ¿sí? Pero sin embargo igual siempre tiene que pasar un segundo check contigo, en la mayoría de casos. Sí. ¿Cómo seleccionamos a nuestros miembros de equipo? Sin embargo, además yo, bueno, tengo mucha raíz de Edwin y mucho de lo que es su integridad y sus principios y cómo él maneja el negocio, porque obviamente, Hernán, y para todos los que nos están escuchando, esos 6 meses, un año donde estoy trabajando con él, la cantidad de veces que me ha gritado y que me ha dicho, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a llamar a esa corredora y decirle eso? ¿Cómo vas a hacer esto? Porque claro, el mundo inmobiliario como tal per se es complejo. Sí, o sea, totalmente. Cuando recién entras, no entiendes la metodología de trabajo y los códigos éticos que están sobreentendidos de muchas cosas, ¿no? De hecho es algo que tratamos de mantener nosotros y yo trato de educar de esa manera, pero a veces se sale un poco de las manos y la gente de repente que no está en el rubro cree, por eso es que los propietarios muchas veces o los clientes compradores hacen lo que hacen porque no entienden muchas veces nuestro negocio. Totalmente. No saben el esfuerzo detrás y dicen, bueno, no, pero ya me lo mostraste, pero yo igual lo llamo y igual yo no quiero, ¿no? Y aparte es un mercado pequeño, o sea, todos nos terminamos conociendo. Todos nos o sea, conociendo. que eso está muy bueno. Muy bueno para nosotros que hacemos las cosas bien. Para el que hace las cosas mal no está tan bueno, ¿no? Porque se termina quemando en el mercado y se termina o dando un paso al costado o dedicándose, digamos, a otra cosa, ¿no? Que eso es lo que pasa. ¿Cómo seleccionamos a los miembros de nuestro equipo? ¿Cuál es el criterio? A ver, creo que lo principal es la calidad humana, ¿no? Yo creo que a la hora que yo me siento con una persona, en los primeros 5 minutos siento si hay química o no, tanto conmigo con el equipo con el que va a trabajar, ¿no? A ver si esas sinergias van a ser positivas para la empresa. De hecho, la experiencia que hemos tenido, hemos dejado pasar muchos agentes inmobiliarios con mucha experiencia porque no los veíamos que tenían las mismas intenciones nuestras o el mismo objetivo nuestro, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que hoy De Mayo tenga el éxito que tiene a nivel cultura dentro de la empresa, ¿no? Creo que esa es un poco la clave. Más allá de las virtudes de cada una de las personas, que todos tienen diferentes virtudes, pensamos mucho y nos enfocamos mucho en la parte humana, que no todos en este mundo lo hacen, ¿no? Sí, y de hecho no todos los agentes, pero también por vender más, menos, obtener más o menos conocimiento, van a tener necesariamente la raíz de Mayo, ¿no? Que es algo que yo le digo mucho a los que bueno, tienen un poquito más de tiempo acá, me siento orgulloso de ellos porque yo digo, ustedes son de Mayo, ¿no? O sea, Totalmente. ustedes piensan como de Mayo, no como Aref, no como Hernán, no como Edwin, como de Mayo, ¿no? De Mayo como marca, de Mayo como institución, de Mayo con la cultura de Mayo, ¿no? Y representan a de Mayo en cada una de las cosas y es por eso que hoy me siento súper orgulloso de realmente siempre recibir feedback positivo en la calle. Totalmente. El feedback que yo recibo es positivo, no recibo feedback negativo y cuando eventualmente he podido recibir algún comentario, porque yo soy una persona que está en muchos eventos sociales del rubro, de alguien que por ahí me puede dar un feedback por ahí negativo, ¿no? De alguna cosa, yo siempre le pido que me diga con detalles, ¿no? Con detalles, que me muestre, porque la idea es corregir, no que quede en el aire. Y eventualmente la otra vez les conté, se dan cuenta que no somos nosotros, porque también a veces nos confundimos, ¿no? Y a veces hablamos o creemos algo que ha sucedido y realmente no es. Por eso siempre digo a las pruebas, ¿no? O sea, tal cual. No a las pruebas, pero bien, o sea, súper orgulloso por eso. Nos ha costado muchísimo. Totalmente. Nos ha costado muchísimo, nos cuesta muchísimo, pero creo que estamos por un súper buen camino. Y nada, ¿qué significa para ustedes trabajar con los agentes más top del mercado? Me ponen acá. ¿Realmente tenemos a los agentes más top del mercado? ¿Qué es ser un agente top? Bueno, creo que estamos en ese camino, ¿no? Estamos capacitándolos cada vez más y más y más para que puedan responder a las necesidades del mercado, ¿no? Y eso los hace agentes top.
¿no? Como personas, ¿no? Aparte todo el soporte que tiene de la empresa, legal, de marketing y todas las áreas para que puedan hacer un trabajo muy profesional, ¿no? 100%. Sí, considero que sí tenemos los agentes top del mercado y los que no están todavía están viniendo de a poco. Y eso es algo bueno, ¿no? Que nos busquen como referentes de un modelo de negocio tan complejo como es el negocio inmobiliario, que nos consideren así. Y me pasa a mí, o sea, yo siempre estuve liderando empresas muy conocidas, como todos sabemos, y siempre me pasaba en una reunión, digamos, del colegio de mis hijas o lo que sea, que siempre se habla de dónde trabajás, en qué presentás y demás, siempre nombraba empresas y todo el mundo ya sabía, daba por hecho que la conocían, ¿no? O sea, Urbania, dónde vivir, todo el mundo la conocía. Y lo que me pasa ahora es que, o sea, yo era parte de la empresa como accionista minoritario, como CEO y demás, pero lo que me pasa ahora es que nombro de Mayo y la gente también lo conoce, ¿no? Y eso es algo sorprendente porque es algo que nació, o sea, Navent es una empresa súper internacional, que tiene, o sea, operaciones en todos los países. De Mayo es una operación que por ahora está solo en Perú. Pero la verdad que al mencionarla o sea, uno se siente orgulloso de eso, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y es una operación que, bueno, obviamente la empresa tiene fundada muchos años, hay inmobiliarias también en el país muy respetadas, que tienen también mucha trayectoria, que han hecho las cosas muy bien a su estilo, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pero que tienen muchos años, ¿no? Pero realmente este nuevo concepto de Mayo, un poco que viene apalancado desde cuando yo volví de Estados Unidos, que no es mucho el tiempo que ha pasado, ¿no? Y creo que también nos hemos apalancado obviamente de las nuevas tecnologías, de lo que es el marketing digital, pero principalmente, Hernán, yo creo que hemos sido muy finos en las personas que hemos tomado. Totalmente de acuerdo. Una a una. Yo me dedico y me tomo el tiempo en lo posible de no contrato por contratar. Muchas de las personas que están acá, además, son amigos míos. Son amigos míos, son personas cercanas a mí. Y si no son amigos antes, pasan a ser amigos una vez que entran a la empresa, en su mayoría. Y tengo ese trato bastante personal con cada uno de ellos. En el caso de Male, por ejemplo, Male yo la conozco antes de que empiece a trabajar con nosotros, hace un par de años, ¿no? Y como que vas generando de a pocos una relación, primero de amigos, y vas viendo si puede eventualmente calzar y aportar a la empresa, ¿no? Entonces la relación es distinta, no es una contratas y ya está, ¿no? Y lo mismo con los asesores inmobiliarios, ¿no? Los asesores inmobiliarios en su mayoría llegamos a esa manera de trabajar. Y la verdad es que al final del día, yo creo que si bien es cierto es un negocio que obviamente queremos lucrar, creo que lo que nosotros estamos buscando es un poco más allá de eso, ¿no? Obviamente tratar de dejar un legado, hacer bien las cosas también por el país, tratar de que el rubro, la profesión se dignifique y obviamente sea una opción para futuros profesionales, ¿no? Futuros profesionales de las universidades donde nosotros hemos salido, gente que en realidad tiene muy buenas habilidades, tanto técnicas como habilidades blandas, que son súper importantes en este negocio, y que es gente preparada, ¿no? Entonces, obviamente invito a las personas que eventualmente tienen alguna preparación profesional a tomar el negocio inmobiliario como tal, ¿no? Porque definitivamente es un negocio muy complejo, y no necesariamente el título te da el título profesional de algún instituto o de un instituto educativo, te da el título de profesional, ¿no? Totalmente. Un profesional es una persona que hace las cosas de forma correcta, con valores, con valores y al nivel que lo requiere, ¿no? Bueno, tengo ahí una pregunta más que de hecho puede decantar. Creo también que el nivel de éxito que tenemos es justamente por estas conversaciones que tenemos. Me ponen ahí, ¿cómo es cuando estamos en una reunión familiar? Bueno, obviamente hemos venido teniendo muchas reuniones familiares a lo largo de los años, lo cual también nos permite tener espacios de conversación, donde obviamente vamos afinando muchas cosas y eso se nota en la química, en el pensamiento preciso de cómo todos estamos coordinados hacia dónde vamos. Pero me preguntaron, ¿no? ¿Cómo son? Todo el día hablamos de trabajo cuando estamos en reuniones familiares. Hasta que nos paren. Hasta que las esposas nos digan basta de hablar de trabajo, hablemos de otra cosa y ahí cambiamos de tema, ¿no? No solo en las reuniones familiares, sino en los viajes. O sea, bueno, con Edwin vacacionamos hace creo que 15 años, 14 años, sí, todos los años juntos y más de una vez al año, ¿no? Entonces se presta y lo bueno de eso es que en esas conversaciones familiares van surgiendo cosas que hacen que las pongamos en marcha a la brevedad, porque salen ideas, como estás
digamos, no estás tan metido adentro de la oficina, en el minuto a minuto del trabajo y demás, estás con la mente mucho más abierta, ¿no? Y en los viajes salen un montón de cosas que realmente las ejecutamos y son muy positivas para la empresa. En las charlas siempre salen cosas buenas. Y además, como cuando haces algo que te gusta, que le has agarrado el gusto, sientes, es mucho más fácil, ¿no? O sea, es como conversar de, no sé, algunos amigos que se reúnan, conversar de cervezas o de lo que sea. El día a día. Sí, tal cual. Nosotros conversamos de inmuebles, de personas y de estrategias de crecimiento. Claro. Porque y de experiencias que estamos también teniendo. Los tres hemos tenido, gracias a Dios, experiencia haciendo empresas, ¿no? Haciendo Totalmente. empresas, y nada, súper bien. Y lo que nos pasa siempre en el medio de esas reuniones es que siempre hay llamadas laborales, ¿no? Siempre hay llamadas laborales y temas que atender. Totalmente. Bueno, nada, ha sido espectacular poder conversar, también un poquito compartir con el resto de personas que nos ven, para que nos conozcan un poco más. De hecho, creo Totalmente. que es súper importante porque quizá por ahí me conocen un poco más a mí, que por ahí soy la cara comercial, pero no conocen al fundador, ¿no? Al fundador de Mayo, que de hecho está en las siglas del nombre de la empresa. Y bueno, también para que te vayan conociendo un poco más a ti. Prepárense porque ahora, después de este momento, Edwin va a empezar a salir más seguido en los videos. Hasta lo vamos a hacer bailar un baile de TikTok. De todas maneras. Eso no creo, pero... Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Y bueno, nada, tenemos que seguir trabajando, pensar en grande y de hecho hay que declarar y darle, ahí me ponen futuro. Futuro, a eso es justo lo que iba, es que estamos apuntando definitivamente a ser la empresa más grande del país, vamos por todo, y a ser la empresa también de mayor facturación del país, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a ir por eso, tenemos planes grandes a futuro, ya lo irán viendo seguramente en los próximos podcasts, pero creo que somos un equipo súper preparado, me siento muy orgulloso de los socios que tengo. Y bueno, y también invitar a profesionales inmobiliarios que obviamente se quieran sumar y estar en un equipo competitivo. Nosotros normalmente no hacemos procesos de selección masivos o públicos, pero sí aceptamos personas con esa energía pura e integridad para pertenecer a un equipo que en realidad busca lo mejor para todos sus integrantes, ¿sí? Bien, no sé si quieras cerrando con algo. No, a lo que agregar a lo que tú estabas comentando, que o sea, acá tienen realmente un gran apoyo, ¿no? O sea, yo quisiera, me pongo a pensar, si hubiera sido un agente independiente, claro, no libre así de mercado, que estoy trabajando solo, tengo todo lo que necesito, ¿no? O sea, tengo un área de marketing muy profesional, que cada vez está innovando más. Los mejores. Video, drone, fotos, todo, pero de muy buena calidad. Tengo un área, un departamento legal, 2 abogados que están permanentemente redactando minutas, escrituras, haciendo estudio de títulos. Entonces, tengo la experiencia de las personas que están acá. No solamente nosotros, sino también del equipo, sobre ciertas casuísticas, ciertas situaciones, qué hacer en una determinada situación, y todos están, por la cultura de la empresa, todos están dispuestos a ayudarse unos a otros. Entonces, venir a trabajar con De Mayo no es más allá que trabajar quizás en una inmobiliaria que a veces o te cobra membresías o te cobra ciertas cosas y te da poco, ¿no? Acá damos bastante, buscamos que la persona que está al frente, que nos está representando, tenga todas las herramientas para que dé un buen servicio a sus clientes, ¿no? Ya sean compradores o vendedores. Sí, muy válido lo que comentas. De hecho, desde el principio la estrategia, más allá de... No era tanto el tema de lucrar, ¿no? Era tanto el tema de lucrar, era el tema de crecer orgánicamente, totalmente. atrayendo talento, y era un tema de crecer básicamente por un tema de placer, directamente en el crecimiento, no tanto de la plata, porque en realidad a Edwin le iba muy bien y bueno, yo tampoco no es que carecía de oportunidades, ¿no? O sea, por mi preparación y tal, definitivamente podía estar en algún otro lugar, pero sí me gustaba este negocio. Me gusta este negocio porque me gusta eventualmente apoyar en el crecimiento y ver lo que estoy viendo, ¿no? Gente que empezó a trabajar con nosotros hace 2, 3 años,
y que en realidad, bueno, se compraron su primer auto, se compraron su primer departamento, su estilo de vida mejoró y que empiezas a crecer en eso, ¿no? Con amigos y con gente que obviamente generas afinidad y cariño. ¿Tú quieres agregar algo final, Hernán? Bueno, ya dijeron un poco todo, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que la calidad de vida que te da trabajar en una empresa que te da también el respaldo y la seguridad como es hoy de Mayo, es algo que no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Y creo que eso es, o sea, es algo importantísimo. Yo siempre dije, el día que me levante y no tenga ganas de ir a trabajar, salgo de la empresa donde esté, ¿no? Y acá lo que me pasa, como me pasó en los anteriores trabajos hasta el tiempo que estuve, es que me dan ganas de venir. Me dan ganas de venir, me da ganas de hablar con la gente, de escucharlos, de entender los problemas de cada uno, porque todos, o sea, 80 personas que entran y salen de la oficina, son 80 problemas diferentes que van teniendo con las diferentes casuísticas que se van dando en las operaciones que van cerrando y no. Y te dan ganas de venir por el agradecimiento también. Totalmente. El agradecimiento que tienen tanto los asesores como los propietarios hacia nosotros, que bueno, la verdad también me deja muy tranquilo y a mí también algo que me gusta mucho es el respeto, ¿no? Y yo siento en realidad que en este negocio yo he logrado conseguir un nivel de respeto de mis clientes hacia mí importante, ¿no? Y me gusta porque de hecho se dan cuenta de que conmigo y con la empresa pueden realmente conseguir lo que ellos tienen planificado, que no se lo dan otras empresas, o muy pocas, porque definitivamente, hablando súper bien de todos, hay muchos profesionales, hay empresas también buenas y profesionales, pero hay también muchísimas que no. Totalmente. Muchísimas que no, y a veces es difícil conseguir la empresa adecuada. Creo que nosotros somos una excelente opción en el mercado y sí, vamos por más para seguir ayudando a más gente y creciendo. Cumpliendo el anhelo de muchas personas, que es conseguir su primer hogar, o sea, o mudarse de un hogar más pequeño a uno más grande. Y creo que eso es lo que te da la felicidad a la hora de terminar una operación, ¿no? Más allá de la parte económica, que sabes que vas a cobrar una comisión interesante y demás, ver la felicidad de esas personas que están encontrando un nuevo hogar, que creció su familia y le está solucionando un problema, porque le está solucionando un problema. Muchas veces te diría que hasta rescatarlos, rescatarlos de las manos equivocadas, porque en realidad en este negocio, en las manos equivocadas, puedes terminar con problemas legales, con menos dinero, porque definitivamente gente que está poco preparada para negociar un inmueble, que a veces son de tickets importantes, estás jugando con el patrimonio de la persona. Entonces una persona tiene que estar preparada 100% para poder lidiar en esas situaciones. Vemos mucha gente joven, yo soy joven, pero tengo un buen tiempo en el negocio inmobiliario. De hecho, en realidad me atribuyo los años que estuve trabajando con Edwin cuando era niño también, porque aprendí mucho de la raíz. Y tengo, a pesar de los pocos años, que no son tan pocos, tampoco son 6, muchísima experiencia por la cantidad de acuerdos que he generado, pero por mi nivel de preparación. Yo todo el tiempo me paro preparando, entrenando, llevo cursos. Entonces eso creo que me hace estar hasta cierto punto un paso adelante y poder darle el mejor servicio a mi cliente y tener la seguridad de que yo soy una excelente opción. Y eso es lo que invito en realidad a que otros agentes inmobiliarios en el mercado también lo hagan y estén. Y los que tienen más tiempo en el negocio, que son también de repente de categorías mayores o que tienen experiencia por los años de vida, los invito a actualizarse también, porque el negocio cambia y las cosas cambian. Entonces a veces uno no se puede quedar en solamente lo que hizo en su momento y basar y decir, bueno, yo soy el máximo experto en el tema por el tiempo. Porque no, es así. La realidad cambia constantemente. Edwin ha tenido que actualizarse en muchos aspectos. No, además que si tú quieres dar, o sea, por ejemplo, personas de mi edad o que ya tienen mi recorrido en el negocio inmobiliario, las propiedades le llegan solas, ¿no? Por las recomendaciones, por sus clientes que los ha atendido bien. Entonces, es tu deber como agente inmobiliario estar actualizándote para continuar dándoles un buen servicio. Por supuesto. Y la verdad es que tú solo es muy difícil, porque es muy difícil que domines marketing, fotos, videos, salvo que manejes 3, 4, 5 propiedades o 10 propiedades como máximo, ¿no? Aún así, igual no, porque en realidad el tema de por ejemplo, el tomar fotos o sea, imagínate, tenemos a un profesional haciendo su trabajo en la toma de fotos. El tema de hacer videos, yo puedo mucho marketing digital, joven y todo lo que quieras, pero yo no hago un video de calidad al nivel que nosotros queremos. El tema de la publicidad, la pauta digital, todo, la parte legal, la parte contable, no puedes saber todo al nivel que se requiere. Y las inversiones que hay que hacer como para que el negocio camine, ¿no? Y las inversiones que no es como antes, hay que reinventarse todo el tiempo. Es que Hernán, al final es, como siempre digo, es el deber también del agente inmobiliario, si es que le dan la responsabilidad de ser el que va a liderar la venta de un inmueble, o sea, tiene que ser coherente y obviamente tiene que ser responsable también y invertir en eso.
En tanto tiempo, sí, pero también dinero, porque obviamente como cualquier negocio, para que el negocio camine, tienes que darle gasolina al negocio y tienes que por ende invertir. Pero Totalmente. como eso vemos que no es lo que pasa, o a veces la inversión es muy pequeña, ¿no? ¿Y qué pasa cuando usas insumos baratos o gastas poco para preparar tu hamburguesa? Bueno, tu hamburguesa sale mal, Claro. ¿no? Es así. Totalmente. Puede gustar cuando hay escasez, pero cuando hay abundancia de hamburguesas, de tipos de hamburguesas, O cuando el tu cliente hamburguesa tiene un se va paladar, a o cuando quedar. tiene el cliente un Paladar paladar más exquisito. más exquisito, bueno, una hamburguesa con insumos malos No va a gustar. no va a gustar. Bueno, nada, ha sido un placer tenerlos acá en nuestras Excelente. oficinas. Y nada, será para la próxima. Muchas gracias. Gracias.